Buenos días de nuevo a todos. Damos comienzo a esta segunda mesa temática del jueves. En primer lugar, intervendrá el catedrático de Literatura Española de la Universidad de León, el profesor Armando López Castro, a quien todos ustedes conocen por su actividad investigadora en el campo especialmente de la poesía española del siglo XX, en el que destacan sus estudios sobre la generación del 27 y especialmente sobre Ángel Valente. El número de estudios que ha realizado y sus investigaciones en torno a diversos autores es numerosísimo, siempre llama la atención la exhaustividad y el gran número lo prolífico de su obra y además la variedad. Solo voy a citar algunos de los nombres de los autores sobre los que ha trabajado, además de Antonio Pereira, obviamente, Antonio Machado, Unamuno, Rosalía de Castro, Clara Janés, Luis Cernuda, Leopoldo Panero, Lezama Limas, Claudio Rodríguez, Teresa de Jesús. Como ven, no solo del siglo XX, ¿no? Rubén Darío, Federico García Lorca, Antonio Magoneda, Blas de Otero, etc. Y entre esta larga lista, por supuesto, se encuentra la poesía de Antonio Pereira, quien también ha realizado un acercamiento especialmente hacia su poética, hacia el cancionero de Sagres. Además de investigador, ese interés por el género poético se ha manifestado también en una actividad como creador. Ha publicado diversos poemarios y además ha sido ganador del certamen literario de poesía de la Universidad de León. Sin más, le cedo la palabra. ¿Se oye? Sí. Bueno, buenos días a todos y agradecer a los organizadores de este congreso por su invitación. Y empiezo sin más. Yo lo que intento hacer, en fin, de modo breve... No se oye bien, de caso un poco más. Es lo que de alguna manera intento siempre en mis intervenciones sobre poesía. Sí. Ahora sí, ¿verdad? Pues acércalo un poco, porque es como no te da la atención. Que es analizar, o sea, primero seleccionar una serie de poemas significativos en relación con el tema escogido, en este caso con la voz poética, y en segundo lugar intentar analizarlo desde el punto de vista filológico, porque no hay que olvidar que todo poema es sobre todo un objeto lingüístico que se construye con palabras. Entonces empiezo sin más. El tema escogido es la voz poética de Antonio Pereira. Hay dos elementos esenciales en la expresión poética: el ritmo, asociado a un impulso musical que desencadena el movimiento del poema, y el tono, que depende de la impresión de la voz, de los distintos matices melódicos o diferentes tonos que ésta presenta dentro del discurso y que a su vez reflejan diferentes estados de ánimo. El estilo de un escritor es tan singular como su voz. Para un escritor como Antonio Pereira, que ha manifestado varias veces que se considera tanto poeta como un cuentista, el fenómeno de la voz no es algo marginal en su escritura, sino que representa la presencia de la palabra como algo musical o audible, como algo que reaviva lo que se ha perdido. Si el poeta escribe para sobrevivir, la función de la voz consistirá en eliminar lo superfluo para preservar lo esencial, aquello cuyo regreso se desea. En el lenguaje habita siempre una nostalgia de lo primordial, un retorno impalpable del original. De tal retorno participa el primer libro de poemas de Antonio Pereira, El regreso, de 1964, en donde hay un intento de hacer que retorne la palabra perdida. Si, como ya escribió Novales en sus fragmentos, escribir poesía no es hablar con el lenguaje, sino dejar que el lenguaje hable en uno, este estado de recepción o de escucha ante lo que la palabra pueda decirnos, que va en contra de cualquier interferencia, es algo que se percibe en la mayor parte de los poemas del libro, que pretenden formar unidad con el cuerpo del lenguaje, pues en eso consiste el poema, en el salto renovado hacia el fondo de uno mismo. Precisamente en el poema titulado La afirmación de vecindad, que va aislado y sirve de introducción a las dos partes en que se divide el libro, lo que más nos sobrecoge
es la presencia de una voz solidaria capaz de acoger las experiencias de la memoria. Afirmación de vecindad. Soy de una tierra fría, pero hermosa. Aquí la nieve, la esperanza helada de que se alumbre cada madrugada el destino difícil de la rosa. Y me basta si esta rosa, que al fin ha de nacer inmaculada, se la puede decir a quien me agrada, a quien conmigo va y en mi reposo. Queden en el dorado mediodía la pronta floración bajo otros cielos y los mares con lunas navegables. Yo con vosotros, dando cada día testimonio de cómo entre los hielos abre el amor sus minas imborrables. En el opúsculo aristotélico de la interpretación se nos dice: lo que hay en la voz es un símbolo de aquello que al hablar siente nuestra alma, y lo que hay en la escritura es a la vez símbolo de lo que hay en la voz. Y lo que aquí transmite la voz es un mundo íntimo, a quien conmigo va y en mí reposa, que necesita un oído amante para compartir esta experiencia. A ello obedecen los recursos expresivos más destacados en el poema, la presencia de los deícticos, aquí esta rosa, que sirven para particularizar la expresión, el uso del lenguaje enunciativo, soy de una tierra fría pero hermosa, y me basta, yo con vosotros, que muestra el deseo de la planta de afirmarse en lo que dice, y la dialéctica de dos símbolos muy cargados de significación, la nieve y la rosa, el acto inaugural de la nieve y la pasión amorosa de la rosa, conviviendo en el poema y potenciándose mutuamente. Para el poeta la voz no es solo un simple escenario, sino que se convierte en la materia misma de la escritura del poema, que nos hace pasar de lo efímero a lo eterno, dando cada día testimonio de cómo entre los hielos abre el amor sus minas importantes. ¿No es esta también la función de la poesía? Lo que aquí la voz quiere decir, concentrando la atención del lector sobre la unión de los dos símbolos, es la posibilidad del sonido sobre el sentido, el que ese acontecimiento singular del amor compartido pueda ser conmemorado dentro del poema. Escribir poesía en España durante la década de los años 60 no era tarea fácil, porque la visión de una patria extraña puesta en tela de juicio se unía la retórica de un lenguaje falso al servicio de la ideología oficial. Y lo que debe hacer el lenguaje poético es revelar lo que la ideología oculta, que es lo que sucede en los poemas del Monte y los Caminos, libro del año 1966, en los que se da un estallido de libertad como reacción a una realidad enmascarada. Lo primero que siente el lector ante este libro solidario, canto del conocimiento y de participación, lo llamó Vicente Aleixandre, es una búsqueda de la verdad colectiva desde la órbita personal. Así lo vemos en uno de los mejores poemas del libro, el que abre la tercera parte, que lleva por título Del monte en soledad, y dice así: cerrad las puertas, cese el acarreo de las ramas sin fruto destinadas al chasquido paciente de los llaves. Cerrad con duros clavos las ventanas, no más el hormigueo hacia las cuevas. Pobre pero cumplida está la patria de montones oscuros repartidos sobre el lecho extendido de las pajas. Todo conviene al sueño, está la sangre como una tibia corza letargada. Nadie la mueva, que se tenga el viento frente al espino de la empalizada. Tregua de Dios, invierno, por las tejas pasan los días y las noches, pasan los sueños en el humo, no pasa nada. Con motivo de la invasión de Praga por las tropas soviéticas, circuló mucho el estribillo de una vieja canción de cuna, que decía: cierra bien la puerta, hermano, será la noche larga. También el poema de Pereira expresa el amor por la libertad frente a cualquier tipo de imposición. A través de la forma verbal en imperativo reiterada a lo largo del poema: cerrad las puertas, clavad con duros clavos la ventana, no más el hormigueo hacia las cuevas, nadie la mueva, propia del lenguaje operativo con el que el hablante quiere compartir una experiencia con el lector, y de la inversión irónica contenida en el verso final, no pasa nada, que resulta destacado en el poema por su menor extensión. Lo que el poeta pretende revelar es lo que la ideología oculta. La experiencia de la guerra civil había dejado una versión falsa de la patria, de la que las generaciones más jóvenes no se sentían solitarias. Además, la patria había dejado un montón de escombros, pero cumplida está la patria de montones oscuros.
un rastro de sangre, y había que saber lo que había debajo de esa sangre, símbolo de la vida. Estaba sangre como una tibia corza letargada. Lejos de la poesía combativa o ígnica del momento, cultivada por la poesía social, Pereira interpreta críticamente esas realidades de la órbita personal, y el medio lo encuentra en el sueño. Todo conviene al sueño, que es el ámbito de la libertad y la posibilidad. Cuando una patria es falsa, también lo es su lenguaje, y lo que éste debe hacer es restaurar su verdadero sentido. En el cuaderno Situaciones de ánimo, que aparece recogido en la antología Contar y Seguir, escrita entre 1962 y 1972, hay un poema singular que lleva el título Ese niño que mira y que me mira, que revela un desdoblamiento entre el niño que fue el poeta y el hombre que ahora es. Tal cambio de rumbo apunta a un reconocimiento de la infancia que solo es posible mediante la ingenuidad de la mirada. Repliego la mirada hacia mi hondura y es un niño sin polvo que contemplo. Se da aquí un retraimiento hacia lo íntimo del que surge la voz poética, que suena espontánea y natural como la música. Eso es lo que escuchamos en este poema titulado precisamente Solo la voz. Si tuviera una guitarra, siempre callada estaría. Me basta con las palabras, la música va escondida. Digo amor y suena el mar haciéndome compañía. Dios grito y no es una cuerda, es mi corazón que vibra. Canciones sin más ni más que escribo, nunca más vivas. Si tuviera una guitarra, ¿para qué me serviría? Todo poema nace para ser escuchado. La voz se convierte así en el lazo natural entre emoción y sonido, visión y lenguaje. Antes que a las palabras, la voz remite al sonido, de manera que escuchar la voz interior es mi corazón que vibra, resulta tan natural como respirar desde lo hondo, en donde el lenguaje surge espontáneamente. Destilar la voz equivale entonces a entrar sin rodeos en lo esencial, dejar que se exprese solo aquello que realmente canta. Por eso aquí es la música la que fija su morada en la intimidad. La música va escondida, la que se apodera del oyente y le permite exponer directamente los sentimientos. Esa voz natural habla con sencillez desde el corazón y es capaz de reconocer lo que falta en su asociación con la música, cuya fuerza expansiva, puesta aquí de relieve por el condicional, si tuviera una guitarra, abre la posibilidad de darnos el impulso necesario para librarnos de la dependencia de un hecho real. Y dado que la música tiene un significado metafísico y trascendente, el sonido de la voz natural recogido por las canciones tradicionales, nunca más vivas, nos pone en marcha hacia lo inefable, integrando lo personal y lo desconocido dentro de un orden oculto. Digo amor y suena el mar haciéndome compañía. El tono de la voz nos ayuda aquí a descubrir el modo en que el poeta utiliza el lenguaje, que se abre desde el interior a una visión del mundo, en la que se vuelve a la unidad del origen, objeto de toda poesía, gracias a la armonía de la voz musical, atenta a ritmos y cadencias. Escuchar la musicalidad de la canción equivale a no dejarse atrapar por la lógica, a experimentar con diferentes ritmos, a dejar que fluya la voz natural con toda su energía. La voz es algo que el escritor necesita para seguir adelante, de ahí la necesidad de mantenerla con vida. En el texto, el poeta hace memoria, situado al final de Meteoros, tan necesario para entender la poesía de Pereira, refiriéndose al cantinero de Sagres, del año 1969, escribe el poeta: mi poemario no tenía nada de beato, estaba dedicado a Portugal, añade entre paréntesis, la nación que más quiero después de la mía. Escrito en el país vecino cuando la dictadura de Salazar. Ejemplo de esta afinidad con la cultura portuguesa son los poemas Paisaje con hombres, que da título a la primera parte, Coral de Lisboa dentro de la segunda y La hora de la saudade, perteneciente a la tercera. Como este último poema, expresión del amor ausente, ya lo he analizado en otra ocasión, voy a centrarme en el segundo, donde hay un canto al trabajo en común de la vida solidaria. Coral de Lisboa. Os he admirado siempre, con vecinos de la mañana, hermanos del trabajo durante el día, que al caer la noche, con un cansado párpado sobre el sueño de la ciudad, aún guardáis una brasa en vuestra sangre para avivar la hoguera solidaria. Os veo por las calles desoladas, uno a uno, deprisa, sin pareja, llevando bajo el brazo las canciones junto al calor de vuestro pecho tímido. Luego os juntáis y crece vuestra fuerza como si de las manos enlazadas hicierais corro a un fuego misterioso.
Cuando oigo vuestro canto, no me basta su hermosura, sois vosotros lo bello, hombres de los mentales con los ojos cansados, muchachas del telar, delgados aspirantes al turno sudoroso de los días, que cada noche os apretáis en torno de una bandera clara donde cuelga la amistad sus corbatas de colores. Este himno os debía. Si no vale la voz de un hombre solo, hacedme sitio para que cante hermano con vosotros. El himno, como canto en honor de un dios de Homero, es una de las antiguas formas de creación poética. De sus tres partes, la invocación, la narración de los hechos y la plegaria, la segunda es la que adquiere un desarrollo más amplio, pues en ella se da una unión mediante la música de la canción entre lo individual y lo colectivo. Como si se tratara de un contexto litúrgico próximo al Salmo, alabad al Señor, que la música es buena, nuestro Dios merece una alabanza armoniosa, dice el famoso Salmo 147, lo que hace el poeta es solidarizarse con los que sufren, poner su canto como realización de la humanidad, su modo de expresarse mediante el valor determinativo de los objetivos, la hoguera solidaria, las calles desoladas, un fuego misterioso, bandera clara, que alteran el significado del nombre, la serie de repeticiones y equivalencias simétricas, hombre de los metales, con los ojos cansados, muchachas del telar, delgados aspirantes al turno sudoroso de los días, que refuerzan una misma situación de explotación, y la reiteración del símbolo del fuego, una brasa en nuestra sangre, un fuego misterioso, como significación de lo permanente, articulan todos ellos un proceso de reconocimiento donde el canto solidario lleva a los individuos a sentir lazos de amistad con todos los hombres. De este modo se da al canto su lugar en el mundo, que es lo que le otorga su belleza, sois vosotros lo bello, y también su permanencia. Si no vale la voz de un hombre solo, hacedme sitio para que cante hermano con vosotros. Porque el mundo es humano cuando esa voz fraterna se convierte en objeto del discurso. Solo de esa amistad que borra toda diferencia puede venir la voz de un canto de libertad, que es requisito indispensable de toda poesía. Después de haber elevado las formas populares al rango de la más alta poesía en el Cancionero de Sagres, debido a la lectura constante de Pereira de los romanceros y cancioneros tradicionales, hay un cambio de rumbo en el libro siguiente, Dibujo de figura, del año 1972, que obedece tanto al progresivo abandono del verso por la prosa como la desaparición del urgente contenido propio de la poesía social y su sustitución por un tono menos patriótico y más elegíaco con el que el poeta intenta hacer una relectura del mundo. Dibujo de figura es un libro bisagra, pues con él se cierra un ciclo de inmersión en lo histórico y se abre otro de profundización en la materia pictórica, de la materia de la experiencia y de la materia verbal. El título da a los poemas un cierto ensamblaje figurativo, una necesidad de que la materia se configure a sí misma y dé manifestación de su propia posibilidad. Es en lo interior donde la materia se mantiene abierta y la voz disponible, con el deseo de tener un espacio propio, como sucede en el poema La altura de los bosques, donde la desaparición del ave queda sonando en la libertad de la muerte. A mí, desde luego, es uno de los poemas que más me ha gustado, de Pereira, este poema, La altura de los bosques, que es una visión sobre el pájaro, el urogallo, que pocas veces se ha hecho. Y dice así: la altura de los bosques pone estilo al amor, como colores hace que ignora el mar y la llanura, como difiere el habla de las flores que aquí exhalan aromas más extensos, como el hombre que mira más arriba se acostumbra su paso hacia las cumbres de la blancura eterna y pensativa, así el ave proclama su manera de altivez. El urogallo canta su libertad y olvida al ojo frío del aroma la ocasión de su garganta. No le compadezcáis, su carne abierta por la pólvora negra y los metales sobrevive sonando, predicando muerte mejor que la de los corrales. En la imaginación medieval, el desierto y el bosque son lugares simbólicos de prueba y revelación. El caballero y el cazador encuentran en el bosque su lugar de refugio, alejado de la cultura erudita y revestido de un carácter sagrado. En ese territorio salvaje del noroeste peninsular habita el urogallo, cuyo canto abrupto prolonga su ritual hasta el atardecer, siendo su voz metálica y estridente una prolongación de la naturaleza remota y perdida. Y cuando se pone a cantar, reclamando en los cantaderos lance de amores, el urogallo no oye nada, y los cazadores furtivos, en lugar de pararse a escuchar su canto, lo destrozan con un disparo.
pero como su canto es el sonido de la naturaleza, no puede morir. Por eso el poeta se identifica aquí con el canto activo. El uruguayo canta en libertad, según pone de manifiesto el verso desplazado. Subraya su duración mediante la forma verbal en gerundio, sobrevive sonando, y contrapone su muerte en el bosque a la de las aves domésticas, muerte mejor que la de los corrales. Un conocido lema en la lucha antifranquista decía: cuando el uruguayo canta, se denuncia y muere, pero el gallo canta. Y así sobrevive su canto en la memoria, con la libertad que solo la muerte puede darle. En la medida en que el uruguayo aparece cantando en el claro del bosque, se convierte en un animal poético, que no pide jaula ni una puesta a tiro, sino el volar alto en el aire de la libertad. Porque si no canta el uruguayo, si no cantan los poetas, la voz quedaría desierta, sin cortejo, sin sus semillas más valiosas, tratando de vivir para permanecer bajo la claridad del signo en el claro del bosque. Es propio de la escritura poética situarse en el límite, en la frontera, en el paso del dominio de lo real al territorio de la imaginación. Lo que transmite el poema al lector, que se aleja de lo cotidiano y se deja llevar por lo extraordinario, es una sensación instantánea de plenitud. Los poemas de Una tarde a las 8, del año 1995, que se forman al margen de la historia, nos seducen con su aura crepuscular, que no hace más que acrecentar bajo el tono melancólico la realidad de la propia fuerza poética. Eso es lo que se percibe en composiciones tan representativas como Oración, Desacralizado y Poética, en las que se escucha una necesidad de rebasar las normas establecidas y donde la voz se muestra más atrevida y liberadora. En el segundo de los poemas citados, la aceptación de la muerte como algo cotidiano cobra vida en el oído del poeta y transmite una sensación de espontaneidad en el ánimo del lector. Oración. Señor, ya sabes mis cuidados con el multano y los brijos, todo lo cierro bien, pero es difícil desentenderse, inspecciono la antena, las macetas con tantas criaturas por debajo pasan, sufro mucho, Señor, y aunque te agradezco no haberme hecho cirujano ni conductor de autobús escolar, te pido que un ratito te quedes responsable, que aguantes todo esto mientras voy a un recado y cualquier día no vuelvo. Lo que se entiende por palabra poética se hace presente por la relación que funda. Quien funda una palabra básica entra en esa palabra y se instala en ella, escribe el escritor judío Martin Buber en Yoitu. Y así como la oración no ocurre en el tiempo, sino el tiempo en la oración, el poeta usa aquí las formas del lenguaje apelativo, como el imperativo, Señor, y las formas en presente de subjuntivo, te quedes responsable, que aguantes todo esto, para compartir una experiencia íntima con el lector, según pone de manifiesto las formas verbales en presente de indicativo. Cierro, inspecciono, sufro, te agradezco, te pido, no vuelvo, que además de hacer presente la ausencia de la muerte en el poema, aunque no se nombra directamente, sirve para destacar la forma primordial de la oración o la plegaria, que si por algo se distingue, es por hablar directamente del misterio de la muerte, por indicar una relación vivida. Lo que hace aquí la oración en forma de la palabra básica es establecer un diálogo con la muerte, con aquello que no se nombra, pero que late en el centro de la palabra, con la ausencia que funda el discurso poético. Suele ser el poeta hombre de un solo lugar, al que pertenece de forma afectiva y al que vuelve con su palabra. Para Pereira, este centro irradiante es el Bierzo, con su lugar predilecto, Villafranca, tan presente a lo largo de su escritura, tanto en sus cuentos como en su poesía. En su último poemario, titulado precisamente Viva Voz, del año 2006, donde el retorno a lo nativo se manifiesta con tanta intensidad, quisiera detenerme en el poema titulado Bierzo de la helada tardía, que para mí está al mismo nivel que otros poemas no menos significativos, como Casa, Desnudo sobre raso, Elección de la amada y Flecos, y en el que la pasión por los detalles visible en el deseo de acoger lo significativo en lo pequeño y lo trivial lleva las marcas del pasado en la visión particular de lo concreto. Bierzo de la helada tardía. Difícil es cantar la primavera, dolidamente el corazón os lleva, frutales de mi amor, porque a deshora se heló la sangre que en la rama espera. Os veo como un mástil sin bandera, triste muñón que altivo miembro añora,
¿Dónde aquella canción prometedora que el sol traía a vuestra flor primera? Malheridos estáis, mas no sois muertos. Se empreñarán las viñas y los huertos y volverán el pámpano y la higuera. Difícil es cantar, pero no callo porque vivís, porque si así no fuera, moriría de ver la muerte en mayo. Frente al tiempo lineal de la historia se levanta el tiempo circular de la naturaleza y la poesía, que evoluciona de forma orgánica igual que el desarrollo de un fruto. Por eso aquí lo que hace la voz es tratar de recuperar la renovación primaveral desde la helada del invierno, la vida desde la muerte, a través de la posibilidad del canto. Valiéndose de procedimientos expresivos tan reconocibles como la forma verbal en futuro, se empreñarán las viñas y los huertos y volverán el pámpano de la higuera, que muestran una esperanza en el futuro, la reiteración de una misma estructura sintáctica al principio y al final del poema. Difícil es cantar, que subraya mediante el contraste, pero no callo, la posibilidad del canto. La afirmación positiva de la interrogación retórica, ¿dónde aquella canción prometedora que el sol traía vuestra flor primera? Cuya respuesta va contenida en la pregunta. Y la serie de imágenes que aluden a la ausencia de vida, seló la sangre que en la rama espera, os veo como un mástil sin bandera, triste muñón que al tibio miembro añora, sirven todos ellos para expresar una situación incompleta. Malheridos estáis, mas no sois muertos, de la vida que vuelve y no se pierde. Estamos pues ante un poema de una integridad y una delicadeza poco comunes, en el que la naturaleza va unida a su propia vida y donde la canción le permite al poeta seguir viviendo en su amor por el lugar de origen. Y voy ya a terminar con lo siguiente. En el poema, el lugar donde la voz personal y la colectiva se complementan, la entonación, que es un movimiento del alma, representa la forma de decir las cosas. De hecho, uno de los grandes aciertos creativos de la escritura de Pereira es su carácter sonoro, la sensación de libertad y espontaneidad que transmite su voz. Lo que llama la atención en sus poemas es que crean una melodía con las imágenes y los sonidos más sencillos, lo cual nos lleva a hablar de una poética de la pobreza, de una belleza arquetípica nacida del canto que hay que saber escuchar para poder apreciar. Al final de su poema, titulado Los regalos de su primer libro de regreso, nos dice el poeta: para mí no traigo nada, solo la voz y el cantar. Vedme las manos vacías, rico de solemnidad. Tal vez lo que se percibe en estos versos es una participación de lo existencial en lo poético, de lo simple en la palabra, porque la inversión del proverbio clásico pobre de solemnidad por rico de solemnidad, que afecta tanto a lo personal como a lo poético, solo puede entenderse a partir de un proceso de renuncia, de desprendimiento, al que el canto intenta dar voz, solo la voz y el cantar. Allí donde existe la apropiación no puede darse la realidad, de modo que la pobreza solo puede ser entendida en un sentido de intercambio y participación, que es consustancial a la experiencia poética. La aventura poética de Antonio Pereira solo se entiende desde el tiempo de la ausencia, que es el que habitan los desposeídos, los desheredados, los que han quedado privados de un centro originario. En defensa de todos aquellos que se han quedado sin nada, la voz poética trata de anular la separación de la edad adulta y volver a la unidad del mundo de la infancia. Repliego la mirada hacia la moldura y es un niño sin voz que contempla, me escuchamos en el poema antes citado, moviéndose entre la experiencia de la pérdida y el afán de sobrevivir. Para el que no le queda nada, la voz aparece como una cuerda tendida que vibra intensamente, como expresión del ritmo de la vida hecha palabra, que se traduce en un sentimiento de piedad por todas las cosas. Lo que hace la voz poética es descubrir una visión originaria del mundo, reconciliarnos con la vida en su simplicidad. Muchas gracias. Muchas gracias por ajustarse al tiempo. Sabemos que es muy complicado y bueno, nos queda la alegría y la esperanza de que aquí se están apuntando muchísimas claves, nuevas perspectivas de lectura. Como comentaba antes Nicolás Viñambres, pues esto da por lo menos para 10 o 20 tesis doctorales. Entonces, a partir de la publicación que esperamos surja de este congreso, podremos leer estas intervenciones de forma mucho más detallada, que seguro te van a dar pie a futuras publicaciones. A continuación va a intervenir la profesora Marinieves Alonso Martínez,
a quien le agradecemos mucho el esfuerzo que ha hecho, ya que viene desde Chile, donde es profesora de literatura española y literatura chilena en la Universidad de Concepción. Sus líneas de investigación abordan tanto la poesía como la narrativa chilena, española y hispanoamericana. Ha publicado numerosos artículos y reseñas sobre su especialidad, que es la crítica cultural y las artes visuales, además de numerosas antologías poéticas y libros de crítica literaria. Ha publicado también numerosos estudios sobre poesía y novela chilena y española, como por ejemplo Partes iguales de vértigo y olvido, la poesía de Antonio Gamoneda, La ilusión de la diferencia, la poesía de Enrique Lin y Jaime Gil de Viedma o Las plumas del colibrí, poesía chilena, en fin, entre otros. Ha participado en diversos grupos de investigación en torno a temas como el panoptismo y antipanoptismo en la novela hispanoamericana, escritura mal y utopía en las literaturas española y chilena de los siglos XIX, XX y XXI, y en la actualidad forma parte de un proyecto de investigación de un tema que parece muy interesante, que es la relación entre la poesía y la muerte en la poesía chilena del siglo XX. Además, ha sido directora del área de extensión, de la Pinacoteca y de la revista Atenea de la Universidad de Concepción, y desde un año es miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Sin más, le cedo la palabra. Buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, las palabras de rigor, que son las palabras de agradecimiento por la amabilidad con que hemos sido tratados y tratadas estos días en esta preciosa ciudad de León. Y quiero agradecerle a todos los que han intervenido antes por lo mucho que me han enseñado, pero también les digo que me dejan llena de resentimiento, porque lo que voy a decir siento que ha sido dicho y mejor que yo lo voy a decir no sé cuántas veces, como diría Nicanor Parra. Entonces tengo la cabeza un poco llena de pajaritos, ¿no? Pero, y punto aparte. Chile fértil, provincia señalada de la región antártica famosa, que no ha sido por rey jamás regida, ni a extranjero dominio sometida. Alonso de Ercilla, poeta español, nacido en Chile. Y lo que yo voy a leer es la crítica de una crítica chilena nacida en España. Y lo que dije antes es un conjunto de artefactos de Nicanor Parra en el que Alonso de Ercilla aparece así: poeta chileno nacido en España. En realidad, Alonso de Ercilla es un poeta chileno, es el fundador de la identidad básica chilena. Pero ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir algo que en Antonio Pereira se ha destacado muchísimo estos días y que yo creo que es una de sus grandes virtudes, que se ha dicho que su obra poética es dominante, ¿verdad? Que la poesía está en la prosa, que la prosa está en la poesía. Esto tiene que ver también con una idea de literatura según la cual todo lo que se mueve es poesía y todo lo que no se mueve es prosa. Y cuando decimos poesía estamos hablando de poesía como la literatura de ficción, ¿verdad? Que es también un aporte de Nicanor Parra, que no ha hecho crítica literaria, pero que toda su producción es la apuesta de ficción de una crítica literaria. Creo que todo lo que se mueve es poesía y todo lo que no se mueve es prosa. Entonces, yo en Chile he leído a Pereira como una chilena, ¿verdad? Pero yo también puedo leer a Pereira como una española, porque la doble condición, pero me voy a ubicar aquí como chilena, o sea, me voy a poner en el universal de Pereira, ¿me entiendes? Porque hemos hablado también, otra de las cosas y de los aspectos, no cosas, de los aspectos que aquí hemos tratado es el problema de lo provinciano, el problema de lo universal, ¿verdad? Entonces, yo les digo que yo lo leo con mis alumnos en Chile y entonces lo estoy leyendo sin los presupuestos familiares, sin saber qué es Villafranca del Bierzo, Mondoñedo. ¿Qué van a saber mis alumnos lo que es Mondoñedo, verdad?
o qué es el toque del obispo, además que no saben mucho de nada, como me han dicho que los de aquí tampoco saben mucho, ¿verdad? Entonces los leo con los presupuestos ideológicos de la gente, los leo desde Chile, o sea, es una lectura geográfica y funciona maravillosamente. Entonces yo no tengo más que explicarle que sí es universal Pereira, porque mi experiencia me lo demuestra, porque mis alumnos se han encantado con Pereira y mis colegas, porque yo he repartido los libros de Pereira por donde he podido, y en realidad hace bloque con Chile. Voy a ver la palabra de Deleuze y esas cosas francesas que nos gustan tanto, ya lo he dicho. Sí, Pereira hace bloque con los lectores chilenos, ¿entiendes? Entonces se lee a Pereira en Chile y se lo entiende sin saber todos estos detalles fundamentales. Bueno, vengo de Chile, ¿verdad? Pero creo que no somos sino peregrinos, y esto me lo confirma la lectura de Pereira, que yendo por caminos distintos, trabajosamente nos dirigimos al encuentro los unos con los otros. Pero quiero decir, antes de entrar en materia, y mucho antes de entrar en materia, doy vueltas y vueltas, estoy bien asustada, y que estoy hablando aquí o leyendo esto desde Chile, pero en la cábala, ¿entiendes? Entonces hay una situación de extranjería que me asusta, pero que también creo que tiene un valor. Pero vengo de Chile, pero vengo de la poesía chilena, ¿verdad? Porque soy crítica de la poesía chilena. Entonces vengo de un lenguaje crispado, de un lenguaje a veces sucio, oscuro, pocas veces lujurioso, nunca, pero digamos sensual, poca, sensualidad placentera, puede haber otra sensualidad, ¿verdad? Tanática. Muchas veces también de una literatura, de una poesía campo de batalla. De hecho se ha escrito un libro que es La guerrilla de la poesía chilena. Pero para no decir, vengo de una poesía donde se dice, por ejemplo, que ciertas mañanas huelen a muerte, ¿verdad? Que está poblada de gusanos, lobos, águilas, menstruos, vómitos, secreciones, cuchepos. Yo podría haber copiado un artículo mío sobre esta situación de la poesía chilena, y es impresionante. Obviamente que hay ventanitas a la utopía y hay ventanitas de luz en esa poesía, pero eso es lo que predomina. Y de hecho, en este gusto mío por establecer diálogos entre la poesía chilena y la poesía española, en castellano, digamos, la poesía en lengua castellana, el diálogo entre Pereira y Teillier demuestra eso, pero fehacientemente, o el diálogo que yo podría establecer entre el capítulo del Canto General de Chile, Serán nombrados, ¿verdad? En que Neruda nombra a todos los traidores, infames y desgraciados que han poblado América, los tiranos, los dictadores. Resulta que Pereira lo que nombra son los infames, pero los infames se infaman, es decir, los pequeños, ¿me entiendes? O sea, hay una gran posibilidad de diálogo con Enrique Lin en este autor, pero para establecer figuras de disidencia fundamentalmente, o de diferencia, pero que finalmente apuestan por la vida, porque la escritura es vida. Bueno, vengo entonces de esa poesía que cuando llegaba la excepción, con la generación del 60, vino la noche, pero no la noche oscura del alma, claro, sino aquella donde el hermano vuelve a matar al hermano en una turbulencia de la que aún no se logra despertar del todo. El mal aún no extirpado con nuevas fórmulas que cruzan la realidad chilena. Ahora, también vengo de un lugar que es el de vivir lejos de los lugares que amo, ¿verdad? Y el deseo constante de volver a los lugares que amo, y el miedo de que si uno vuelve se enfrenta a la ausencia o a la desfiguración de lo que amaba, porque uno sueña de dónde viene y lo que amaba. Entonces, en ese sentido, es una escritura titubeante, de murmullo más bien. Pero aquí uno de mis colegas anteriores dijo, citó una afirmación de Pereira que le dio mucho sentido a todo esto, porque es lo que yo he vivido en la lectura de Pereira. Y esa afirmación era, más que comunicación y conocimiento,
¿verdad? La poesía o la literatura es una tregua de consolación, un don, más o menos así. Entonces, para mí, Pereira, más que comunicación o conocimiento, que ya sé que es una de las grandes polémicas de la literatura, de la poesía española, o la poesía de la experiencia, la poesía de la conciencia, que nunca la he logrado entender, lo que yo encuentro en Pereira, ya ahí entro en Pereira, ahí me sitúo en esa poesía chilena, en esa lectura, en ese trabajo, y cuando encuentro a Pereira, entonces lo que me da Pereira es una tregua, una consolación, un don. Me da el otro castellano, ¿verdad? El otro castellano poético, el castellano de lo menudo, de lo menor, del encuentro con el otro, porque eso es lo que quisiera yo simplemente destacar en esta lectura, que en esta lectura de Pereira, en que me parece que esto del consuelo y del encuentro es una evidencia en la narrativa breve y en la lírica de Pereira. Ese artesano es humanista de la repoblación espiritual de la literatura, concebida en términos de compromiso ético con palabras que parecieran haber caído en desuso en el discurso de los vocabularios, por el desuso de los vocabularios morales de la delicadeza humana, y que nuestro poeta somete al arbitrio de otra desafiante competitividad. Contra la rentabilidad de la violencia, Pereira nos ofrece el erotismo que huele a membrillos, y frente al asco de la aniquilación en el ejercicio de la flor y los pañuelos de la piedad, citaba Mestre. El anacronismo de Pereira, del amor y la ternura que diría Barthes. O sea, encuentro en Pereira ese lugar, que es, como dice Barthes, un lugar anacrónico en la sociedad actual. Entonces, aquí en esta obra, en toda la obra de Pereira, encuentro una poética de la mano tendida hacia el abismo de la necesidad, y la sonrisa como gesto y el viaje hacia él, la otro o la otra como acción constante. Es decir, entonces lo que decíamos antes, el encuentro. Entonces, poemas que podemos considerar vestibulares o finales hablan de la condición humana, también de esa condición humana que nos tiraniza, la condición de la mortalidad, para simplemente decirnos, y si me toca morir, y si me toca morir, o sea, la familiaridad con la muerte, la proximidad con la muerte, la desdramatización de ese elemento terrible de nuestra cultura. Y le dice, le dice a Dios, te pido un ratito, que te quedes responsable, que aguantes todo esto mientras voy a un recado y cualquier día no vuelvo, ¿verdad? Que tú citabas tú, Armando, y que habla de la muerte, pero con esa familiaridad que tiene que ver con ese coloquialismo del que también hemos hablado, que permitiría hacer un trabajo estupendo, y hablo al profesor García, entre Nicanor Parra y Pereira, porque hemos discutido eternamente en Chile, porque Nicanor habla el lenguaje de todos los días, pero no piensa, no habla en el lenguaje de todos los días, habla en un lenguaje tremendamente trabajado, pulido. Bueno, cercanía, humor, que ya se ha dicho tantas veces, los verbos ir y volver son verbos propios de esta obra, que es también huella, traza de los viajes y del viaje transcurso de un ser humano de genealogías múltiples y precisas, cuyo legado y heredad son amistad, lenguaje, ternura, paz. Es que Pereira, perdónenme, traduce para mí, tal vez para ustedes, entiendo que sí, porque el amor es lo que aquí ha dominado, lo que quiero, me devuelve mi origen y pone alivio a mis ausencias en una poesía como cuento y en unos cuentos como poesía. La ternura y su hermana la sonrisa es lo que quiero destacar. Llaves de la vida, síntesis maravillosa de la presencia, como la llama Barthes a la primera, tienen y encuentran aquí morada. La presencia de la ternura, forma de comunicación con el otro, en la que se juega nuestra propia salvación, es el aspecto que me atrae y turba en esta obra, que es asimismo altamente poética, política y social. La dulzura, la mirada tendida hacia el otro, las figuras del discurso amoroso, abandonado hoy por los discursos circundantes, o ignorado, despreciado, escarnecido por ellos, separado del poder y de los mecanismos de estos, son presencia viva y antídotos ofrecidos por Antonio Pereira. La ternura, pero también el humor amoroso,
levemente y a veces definitivamente irónico, exiliado en una linealidad del éxito y la exhibición es un goce que se poetiza constantemente en las creaciones del poeta del Reino de León. Muchos relatos, poemas, versos, poéticas como 64 caballos, la generosidad, afirmación de vecindad, aquí la nieve, la esperanza helada de que alumbre cada madrugada el destino difícil de la rosa, y me acerco en paz, pero es que estuve lejos, el pequeño tren. Todos estos textos y muchísimos más que no voy a nombrar nos hablan de pertenencia, de proximidad y de acoger, el verbo acoger junto con el verbo viajar. Y el humor retén del aire en el pulmón florido hasta la hora en que tu canto sea disculpado por la necesidad. No vayas a jurar el verso en vano, que me parecen declaraciones fundamentales, poéticas fundamentales de la poesía como necesidad. Me dice que no es solo deseo de ternura para sí lo que hay aquí, sino también la necesidad de ser tierno para el otro, pues así nos encerramos en una bondad mutua, nos materializamos mutuamente, volvemos a la raíz de todas relaciones, allí donde necesidad y deseo se juntan. Son sonrisas, contactos, articulaciones contra las fealdades de la historia y los discursos que prohíben, en Chile al menos, prohíben nombrar la rosa, la nieve o desconfiar de la esperanza. Lo menudo, entendido esto, lo menudo, lo familiar, lo fragmentario es el lugar natural del poema, es decir, el billete de autobús, lo colectivo, ¿verdad? O mejor la servilleta del bar, con los amigos, o el origen de la poesía, donde en pequeñas, o de relatos en pequeñas noticias en los diarios o pequeñas escenas callejeras. El detalle del que he hablado en un artículo que está en prensa, el detalle, ¿verdad? Lo menor, los pecados no son mortales, son pecados veniales. Las flores del campo no son grandes flores, son los cardos, se nombra a los cardos, los espinos, ¿verdad? El detalle entonces, la ironía de la mirada sobre el poeta inspirado haciendo su papel de poeta inspirado, aunque nunca se le haya visto una página, los Picassos del desván, la ternura militante de biografía en que se apunta lo necesario político, hasta que un día, y el poema en que se postula esto, hasta que un día en que tocan con la mano y el pecho de otro hombre tan duro y contrincante de la niebla, y es chispa oscura lo que salta la poesía necesaria. O sea, la poesía necesaria, la poesía para el otro, la poesía militante de alguna manera, o junto en el entre, porque ayer yo lo decía, pero no puedo explicar el concepto de entre de Deleuze, junto a la poesía amorosa, por ejemplo, de Úrsula Ciudad, poema que ya se ha leído en más de un momento y que entonces no lo voy a repetir aquí. Entonces, todos estos poemas ficcionalizan en objetividad pura búsqueda de encuentros, que en realidad es la función mayor del arte. El arte en realidad comunicación, conocimiento, verdad, experiencia, conciencia, lo que sea, tiene una función mayor que es la del encuentro, en una obra en la que el cumplimiento de la imposición de manos abre caminos que aún están por hacer. O sea, Pereira además va abriendo caminos poéticos en esta generosidad, en este encuentro con el otro, ¿verdad? Se abre al otro político, se abre al otro amoroso y se abre al otro discípulo, ¿verdad? Ternura risueña, por ejemplo, también existe en el relato de las porcelanas dejadas olvidadas, entre comillas, ¿no? Olvidadas en la parada del bus en Finlandia, de quien tiene el corazón pródigo como un cerezo enloquecido por el verano y que debe andar, caminar, encontrarnos, pero sobre todo volver. Y aquí estamos, ha vuelto completamente, su presencia es vivísima. Pero encontrar o encontrarse es también reconocer que no es el mejor amigo el que regresa en la noche y trae pensamientos oscuros, el perseguido por papeles de oficio, el maniático que comprueba las cuentas y ve desde su cama el crespón de la duda, ese que lleva sus mismos trajes y usa su propio nombre, ese no le conviene. La introducción del doble inconveniente de la zona oscura recuerda aquí el mito de Narciso en una versión que elude el peligro del personaje y que se vuelve su antítesis, o una mejor versión,
que está en ese poema definitivo, como es el tan citado del hombre que naufraga en los ojos del niño que se fue y que se es, ¿verdad? Que todos ya hemos nombrado. Si la poesía pretende aprender lo inefable, ser la otra voz, y no la de la productividad o el usufructo, si pretende ser la oralidad, el balbuceo, el murmullo, lo mejor son estas palabras, las que usa Pereira, las palabras de la tribu, es decir, el habla, que erosiona el tiempo lineal, que permite encontrarse con la abuela, con los Pereiras de Portugal, con Susana, con la rusa, en una retórica que yo llamaría aquí, que es la retórica de la cábila, del infringimiento de los órdenes del éxito global, con una sonrisa ya inocente, ya resabiada, ya irónica, para hablar de un tiempo que no ha llegado y permitir la esperanza de palabras reconstruidas, listas para otorgar confianza una vez más, que diría Coetzee. Este invierno no me está haciendo muy bueno, que digamos, pero tengo mucha fe en la primavera. Úrsula está conmigo. Se viaja, se camina mucho en la obra de nuestro poeta, pero se trata casi siempre de volver y de ir acompañado. No hay romero solitario, la hueste es larga y sin fin. Lo menor, lo frágil, lo delicado es lo que se intensifica en el espacio poético de este sujeto de manos delicadas, de muñecas delicadas y desarmadoras para la protesta, y que no quiere pronunciar el nombre del injusto, produce un reino de tales rasgos en que la hospitalidad y la prisa están expulsadas. Y están expulsadas, en un reino de la hospitalidad en que la prisa está expulsada para beber con todos, para beber con uno por otros, para comulgar la tierra, para amar los caballos, para obsequiar a los amigos. Despojado de sí mismo, Pereira, de lo molar del ello, instalado en lo menudo, Pereira libera el lenguaje de fronteras, expande su sustancia, libera a Narciso de la prohibición de verse y reconocerse, y naufragia en lo menor, en el encuentro con lo otro. Y esto reverbera la multiplicación de seres y sucesos infames, o sea, sin fama, menores, risueñas notas, cifras de la resistencia contra el olvido y el mundo de la pura velocidad, el éxito, la fama. No existe aquí hipertrofia verbal, sino muchas pausas, presupuestos compartidos, elipsis, y predomina la metonimia. Escribir y resistir y decir con Derrida que casi todo está en el otro, viene del otro, es la venida del otro. Esta es la retórica de la estética de la bombilla para quien la necesite, que se alimenta de los bienes recibidos, de los sonidos del hierro, de las huellas, de la sensualidad, del aprecio y del bien de la seda. ¿Quién me dijera al partir que al final de la jornada todo el milagro está en mí? Y termino. Os presto el corazón, por mientras valga y otorgo, que dejo reservado el huerto familiar de la costumbre y un árbol con su sombra prevenida y creciendo lentamente y esperando, cierro el poema, para mí. Sin bombo ni platillo, machaviano y cervantino, en el entre que es siempre la literatura, el recibimiento, la donación hospitalaria amorosa y alegre de para otros parece la dimensión más articulada de esta escritura, que nada tiene que ver con la sublimación de la aldea o el menosprecio de corte, pues como nos dice Mestre, sus espacios son ámbitos de conciencia, zonas por las que transcurre el ser humano en toda su mortalidad. Es así una obra literaria, lírico-narrativa que afirma los recuerdos del pasado y la idea del porvenir, haciendo devenir el poema en morada que acoge con una sonrisa a los que nombra, al tiempo que expulsa de su zona de privilegio a los innombrables. En los relatos de Pereira no están los innombrables. Hitler pasó ahí como un rayo con sus aviones, pero no hay innombrable. La escritura que es casa para otro, que crea la casa de todos, es el hogar del poeta, su tabla, lugar de la memoria, del presente y lo que vendrá. Estamos ante la invención del pueblo que falta, revelación, objetivo final de la literatura según el filósofo francés, pero fundamentalmente es la revelación de la fuerza débil, de la ternura, de la risa espontánea, sin la cual no hay salvación posible después del ominoso, después de Guernica. Cada poema regido por un yo, tú, nosotros, pone de manifiesto que en esta obra asistimos a la creación de una posibilidad de vida.
Profundamente inactual en tono, talante y anhelo, al menos en Chile, Pereira crea una cabla derribando con su lenguaje minoritario el lenguaje predominante de la poshistoria, según el cual ya no existe el acontecimiento ni el sujeto histórico, ni la posibilidad de resistencia ni el otro lugar. No importa el recuerdo ni la renovación-recuperación. Aquí existe el otro, es decir, el infinito, la trascendencia de Levinas, nos dice Pereira, el poeta constructor de moradas que amorosamente nos reciben. La tribu familiar, la tribu de la poesía lo acompañan la abuela Basilia, Esperancita, Prada, González, Gaspar, Álvarez, Carvajal, en fin. Dice Benjamin que para quien está atrapado en el sprint, la persona sepultada es el sujeto trascendental de la historia. Pereira ficcionaliza lo diferente, el rechazo de la novedad radical, y se mantiene lejano o lejos de la erótica de la muerte o de su lejanía excluyente. Desentrañar la muerte, empezar a discutirle las prerrogativas a los muertos, el derecho que tienen la tarde de su esquela a sacarnos del café, a que nos quitemos el sombrero, dice. Estética, ética, política. El autor de Fado de la limpia obra, con la memoria de los olores, de nubes sediciosas, de hogazas de tardes calmosas, nos dice que la ternura y la dulzura, la gracia, cosa de mujeres, son disolventes, amenazan el orden de la fuerza, y la dulzura, cosas de hombres, lisístratas, cosas de mujeres, es también una mujer aquí, síntesis de la presencia, la ternura, la otra, el otro, se llama también Úrsula. Gracias, Antonio Pereira. Gracias, Marinieves. Creo que estamos apabullados de la cantidad de apuntes que has dejado en el aire sobre pues, cuestiones muy numerosas que, una vez más, confirman esa necesidad de acercarnos a la obra de Pereira desde nuevas perspectivas, como tú lo has hecho, perspectivas teóricas muy diversas del ámbito internacional, desde una posición desde la otredad, desde la frontera, bueno, en fin, es que no podría ni resumir todas esas cuestiones que has citado, y además no solo sobre un género, sino sobre toda la obra, ¿no?, que atraviesa. Así que gracias de nuevo. Y por último va a intervenir Sergio Fernández Martínez, mi compañero que se graduó por la Universidad de León en Lenguas Modernas en 2014, donde ha cursado el máster en Literatura Española y Comparada, y donde actualmente es investigador predoctoral. También es becario, investigador de la Fundación Mercè Rodoreda. Ha realizado una estancia en la Universidad de Liverpool y actualmente se encuentra redactando su tesis doctoral, que está centrada en las relaciones entre el cuerpo y el dolor en la poesía del siglo XXI. Ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales, ha publicado artículos, capítulos de libros en editoriales de mucho renombre, ¿no?, y prestigio, como Routledge o Visor, y ahora además está de enhorabuena porque acaba de publicar hace muy poco su edición de La ventana en el jardín, de los cuentos completos de Felicidad Blanc, y dentro de unos días además estará ya disponible en las librerías su también edición que verá la luz en Siruela, enhorabuena Sergio, de los cuentos infantiles de Mercè Rodoreda, por primera vez completos y traducidos al castellano. Sin más, le cedo la palabra. Muchas gracias, Daniel. En primer lugar, quiero agradecer a la dirección del Congreso, así como a la Fundación Antonio Pereira y a la Universidad de León, la organización de este encuentro y la invitación a participar en él. Bueno, es un honor también compartir mesa con catedráticos, aunque bueno, también tengo que reconocer que impone un poco, ¿no? Y bueno, también gracias al público asistente y al que nos está viendo por streaming. Bueno, y también estoy agradecido de que os resulte interesante la temática que voy a tratar. Bueno, una temática que contrasta radicalmente con la intervención anterior de Marinieves, ¿no?, con la ternura y el cariño como protagonistas. Mi ponencia pivota sobre el eje del dolor en la poesía de Antonio Pereira. Es un tema muy amplio, tiene numerosas ramificaciones en la lírica del autor villafranquino,
Por lo que he decidido, con el fin de clarificar un poco la abundancia de todos los subtemas, pues he decidido centrarme únicamente en aquellos poemas en los que el dolor se desprende de la dimensión física, más concretamente de lo corporal. Pero aún así veremos que Pereira utiliza el cuerpo, como digo, lo físico, lo orgánico, como catalizador del dolor, tanto personal como biográfico y también memorialístico. Precisamente por ello he seleccionado unos poemas que he dividido en dos grupos. En primer lugar, los poemas del dolor de la pérdida y, en segundo lugar, los poemas corporales. Un ejemplo claro de esta concomitancia sustancial es el único poema sin título que habla de situaciones de ánimo donde se observa esa relación entre el dolor físico y el espiritual. El poema no tiene que llamarse nada. Si este poema tuviera que llamarse algo, se llamaría La inocencia del poeta. Lo empiezo por llorar lo más perdido, que son unos versos que nos conducen a todo ese dolor por los recuerdos familiares del libro del Monte y los Caminos, que ya ha analizado anteriormente Nicolás Miñanes. Esta idea enlaza con la tesis de Alan Basbaum, quien por primera vez manifestó el desplazamiento conceptual del dolor, porque al percibir el dolor lo transformamos de una simple sensación a una percepción por medio de un proceso de sucesos mentales y emocionales, ¿no? Y de este modo Basbaum defiende, y cito: el dolor no es un mero estímulo que se transmite por conductos específicos, sino una percepción completa que de naturaleza depende no solo de la intensidad del estímulo, sino de la situación en que se experimenta y, lo más importante, del estado afectivo o emocional del individuo. El dolor es el estímulo somático, lo que la belleza es el estímulo visual. Es una experiencia muy subjetiva. Y bueno, agrega que el dolor grave, como todos sabemos, no puede ocurrir sin el menor estímulo somático. Esta revolución conceptual, ¿no?, se plasma de manera literaria en la poética de Pereira, quien, como veremos, propone un nuevo escenario de comprensión del dolor. En la lírica de Antonio Pereira, el cuerpo se entiende como un texto y también como un pretexto literario donde la propia anatomía funciona como un recurso estético y a la vez también como un elemento simbólico, y encuentra así un interesante soporte para entrar en diálogo con el lector. Como ya expuse en el primer simposio de literatura leonesa celebrado en 2017, entre la vastedad temática de la lírica pereiriana, la corporalidad, que como digo es una materia ampliamente reconocible y de gran envergadura en toda su producción literaria, ha sido sin embargo un terreno bastante inexplorado por el sector crítico y académico, ¿no? Y de hecho yo me atrevo a decir que casi toda la poesía de Pereira está presidida y dirigida por la idea del cuerpo y sus múltiples vertientes, ¿no?, entre las que destaca, además del dolor, a mi parecer, la fragilidad y el erotismo. Vamos a ver que el cuerpo continúa dando residencia local al dolor, pero el dolor no es simplemente una función o una malfunción anatómica, sino que Pereira plantea como el dolor, al igual que el llanto, pero también el placer, y quizá hay otro de los vínculos entre la seda y el hierro, ¿no?, el dolor, el placer. Como digo, el dolor, Pereira plantea que el dolor es un asunto intelectual. Y de hecho es en su poesía donde vemos cómo la historia de los significados del dolor, ¿no?, creado en esos misteriosos procesos que, bueno, ligan la sensación humana a la emoción, al lenguaje, al tiempo, al espacio, donde se exploran de manera absolutamente brillante. Así el cuerpo se enuncia en un poema con un título tan elocuente como Oración con mi cuerpo, y donde, desnudo, el sujeto poético afirma: aquí me llama el mal hasta su boca, y el hombre aquel que se tendía oscuro desenreda su cuerpo y lo levanta lento de asombro hacia la luz hermosa. Hoy rezo con mi cuerpo, por mi cuerpo tan cercano de mí, tan fiel y amigo, verdad a la que toco y que me toca. Como vemos, el dolor se universaliza a través de este poema y muestra cómo sufrir no siempre enriquece o fortalece, sino que muchas veces simplemente nos hace sentir vulnerables, ¿no? Pero no obstante, estos versos de Antonio Pereira también enseñan hasta dónde alcanza o hasta dónde puede llegar la resiedumbre humana. Puesto que no siempre cabe huir o evitar la fricción, el ser humano se ve muchas veces obligado a saber sufrir y cómo hacer de un dolor, de una pérdida o de un fracaso algo inteligible. A este respecto, Pereira, que articula su lírica en ese vértice que separa los planos simbólicos e imaginarios, señala, como ya vimos en la conferencia de Alfredo Saldaña, que la poesía, más que conocimiento o comunicación, es una tregua de consolación. Y esta es una práctica que él evidencia en toda su trayectoria. Esto se muestra, por ejemplo, en los poemas que he denominado poemas del dolor de la pérdida, como por ejemplo, Ahora voy a decirte por qué lloré aquel día, de Dibujo de figura. Ahora voy a decirte por qué lloré aquel día, aunque ¿qué no sabrás tú de mis ojos? No era por mi blandura, no por niño que sufre en las películas. Yo sabía que un cuento no es gran cosa en una edad de tapias y cunetas. Lloré por el aliento afectuoso, por el primor que se lo disponían.
porque tiernos lo habían cultivado hasta la madurez de la cosecha. Él tenía una herida en el costado, la herida iba cerrando poco a poco. Los guardianes entraban a quererle. Veamos esa herida, con el tiempo de primavera curan las heridas y alababan su buena encarnadura. Al día en que los bordes se juntaron, se vio una noche, una amanecida. De estos versos se desprenden intensos y emotivos ecos de la muerte y también una honda melancolía tanto por el tiempo pasado como por el recuerdo del ausente. Ambos temas, como veis, se transmiten a través de la imagen corporal de la herida. Curiosamente, este poema dialoga con uno anterior titulado Hoy vine a levantar las aldabillas, donde se rememora la figura de la madre igualmente ausente, ¿no? Hoy vine a levantar las aldabillas y fue a romper los sueños de la muerte, se abrió el balcón y entró la voz del río, bandos de pájaros que ciegamente daban contra mi pecho. Me hice a un lado, mis manos en mis ojos. Asimismo, resulta evidente la conexión que todos estos poemas tienen con uno de los tópicos clásicos y con mayor trayectoria en la historia de la lírica, como es el Urisun, un tópico igualmente relacionado con el dolor. Y la renovación de este tópico me resulta verdaderamente sorprendente en la poesía de Antonio Pereira, pues utiliza una imaginería sádica que contrasta con el idílico recuerdo del tópico al que todos estamos acostumbrados, ¿no? Más tradicional o más clásico. Así, en el poema Quinta Dinastía, perteneciente a Viva Voz, podemos leer: he cansado la tierra indagando los vestigios ilustres del amor, el rastro de las naves de remos céleres y el canto de hilandera que las llamaba desde la playa, la osamenta gloriosa de todos los caballos que fueron reventados. He buscado los lechos de los bien pareados, memoria de sus ojos, a la altura condigna, la huella de los cuerpos, hechos para los cuerpos. Bueno, de unos gimtasílabos épicos nada comunes en la lírica española, pasamos a unos versículos cortos, contundentes, donde el dolor sirve de puente no solo entre la salud y la enfermedad, sino también entre territorios axiológicos completamente distintos, ¿no? El rasgo fundamental de esta experiencia estética pereiriana, cercana a la éxtasis, es la inseparabilidad de la experiencia del dolor. Esta comprensión del sufrimiento como un medio revelador ocurre de manera similar en el soneto Bierzo de la Edad Tardía, que también ya hemos leído, donde se celebra el cuerpo despedazado y desmembrado. Difícil es cantar la primavera, dolidamente el corazón os llora, frutales de mi amor, porque a deshora se heló la sangre que en la rama espera. Os veo como un mástil sin bandera, triste muñón, que al tibio miembro añora. Ocurre también en el poema Cautelas de la mirada, dedicado a Ledovigo, en el que un canto irónico al territorio de lo físico se enuncian dos versos desgarradores que yo tengo como muy grabados porque cuando los leí me causaron mucha emoción, bueno, emoción o conmoción. Lo primero que se enseña a los ciegos es a no mirar por los dedos lo que aún se alcanza por la llaga del ojo. Bueno, este despiece corporal, por así decirlo, esta constante alusión a los miembros cercenados, revela abiertamente el deseo metafísico, ¿no? Es decir, a través de todas estas imágenes violentas, el autor busca una epifanía de carácter trascendental a través de un obstáculo infranqueable como es la materia orgánica corporal, ¿no? El cuerpo. Lo vemos también en el poema de título metonímico, Hoy lo he visto en la cebra, de dibujo de figura, del que leo unos extractos. Porque vienen tullidos, sordos desconfiados, la inacabable variedad de cojos, y nadie se conmueve tan adentro como si pasa un ciego alto y delgado. Así en la guerra, veis hospitales, eran los tristes vientres en lo oscuro y las amputaciones, porque nunca faltaba una condesa, blanquísima, llevando por el parque a un ciego alto y delgado, indescifrable estética secreta. Es decir, este sujeto no desea el dolor, sino que ambiciona la presencia de un mediador, en este caso, en el caso poético es el texto, que facilita ese acceso a la palabra iluminador. Y a su vez el texto funciona como elemento central de la nocicepción, que bueno, la nocicepción es como un proceso mediante el cual codificamos los seres vivos, los animales, el dolor, ¿no? Por tanto, la distinción que logra Pereira respecto a este dolor proveniente del cuerpo supone una aproximación a la verdad propia y a la toma de conciencia de esa misma verdad, ¿no? Esto equivale a tratar de sortear la precariedad ontológica humana. Una verdad que existe cuando el sujeto, según Dani Gilad, entra por sí mismo en el dolor y colabora ardorosamente en su advenimiento. Como estamos viendo, este proceso de anagnórisis está en muchas ocasiones ligado al descubrimiento corporal. Acudiendo a la nostalgia memorística, Pereira restaura y constata el presente como una situación privilegiada y sublime, donde el cuerpo rememora y funciona como nexo entre la biografía real y la tangibilidad presente, ¿no? En referencia a este armazón semiótico, Miguel Dodds, en la
antología Contar y Seguir, destaca cómo la obra de Pereira está puesta de relieve por la biografía. De este modo se multiplican los sentidos de la experiencia ordinaria y se abre paso a una vía iniciática hacia la revelación de lo vivido, mostrado en su máxima plenitud, como vemos en estado de ánimo que pertenece a situaciones de ánimo. Descúbrase, te quitas la camisa, échese ahí, estás crucificado, respire lentamente y tú respiras lentamente, los ojos ciegas, pero en la sombra reconoces cada instrumento por su propiedad, la y de lo incisivo, lo plano, lo cortante, lo rasposo. Si te apagaran este dolor, el único dolor, el dolor físico. Se rehabita así nuevamente el espacio poético desde el dolor y se subraya la pregnancia de este motivo en el nivel mismo de la expresión. Es decir, en los poemas que he denominado corporales, el motivo del cuerpo afligido no se muestra como una mera ilustración de la expresión retórica, sino como una exageración del propio tejido verbal producida en su interioridad más física. Y bueno, es una idea similar a la propuesta por autores como José Ángel Valente o también Olvido García Valdés cuando entienden la poesía como un cuerpo extraño. Cambiando levemente el foco, en el poema erótico Tiempo de amar, se observa el paso del tiempo y la eclosión de la senectud en un cuerpo que aún es joven. En este poema el sufrimiento, tanto físico como existencial, se acepta como raíz vital, como una condición inherente al cuerpo, pero también se celebra ese pozo de felicidad y en este caso también el placer debido al encuentro entre los amantes, ¿no? Si el río se subleva por su pecho y ahí estoy yo gritando con los brazos, que limpia madera salvavidas, y solo eran unas manos en un bosque de manos. Si en dolor como crece la mirada de quien nos vela, y nos enamoramos de lo que antes fueran unos ojos dentro de un mar de ojos borrados, tronco de salvación donde abrazarme, manos de salvación, mirada amiga, ahora es el tiempo de decir que os amo, cuando el agua es de seda, cuando vuelo adelantando al sol, cuando me basto. Brevemente me gustaría completar esta breve panorámica del dolor con una visión nada común en relación a la aflicción física, como es el humor, y no puede faltar el humor en un congreso de Pereira, ¿no? Ese humor además tan característico de él, ¿no? El poeta formula en un poema su conocida mala salud de hierro, como se dice en el breviario de los médicos de Ana Pereira. Esa mala salud de hierro es el motivo principal de sorna que él tiene con el dolor, ¿no? Y lo vemos en un poema titulado El pródigo. Mi corazón vive por encima de sus posibilidades, como los señores de mi juventud que gastaban más de lo que tenían y tenían menos de lo que debían. Mi corazón es pródigo como un cerezo enloquecido por el verano, pero yo no le riño a mi corazón porque está consentido y a lo mejor ya sabe. Como vemos, el poeta hace uso de la elipsis, quizá por superstición o mal agüero, para evitar nombrar la enfermedad, ¿no? Esto que a primera vista pues, podría semejar una ocurrencia cómica, en realidad funciona como una abstracción metafísica del dolor. Ya bueno, teóricos como David Morris han afirmado el valor semiótico, ¿no?, de esta relación entre dolor y humor, y de hecho, si contemplamos la elusividad humorística como aproximación a lo trágico, tiene mucho más sentido porque ya su tradición se remonta a los argumentos platónicos. Si uno acepta el argumento de Dane Skelby de que todo artefacto de la cultura humana adquiere forma porque apunta a la vulnerabilidad corporal, nos damos cuenta de que el humor propone un caso muy especial de la relación entre el artificio y el dolor. El humor, podríamos decir, tiene su tema implícito, su técnica y su objetivo en el encuentro humano con el dolor. Lo vemos en el poema de Pereira, ¿no? En el poema de Pereira se demuestra que el cuerpo, en lugar de la aflicción, en su corpus lírico también sirve gracias al vínculo cómico, por así decirlo, que él genera como un elemento compensador del dolor, ¿no? Otro ejemplo es el poema Centenario, que guarda en cierto modo una estrecha relación con el homenaje que estos días le rendimos, ¿no? Advertido por la tendencia jubilar del BOE, y más aún por el mareo dulce de las vértebras, cuando vacilan los pasos de cierre en aplico disuasor contra mi centenario. Este aspecto se ve también en un poema como Oración, que contiene citas teológicas humorísticas que acaba de citar Armando. En diálogo con el Dios cristiano, sujeto del dolor más absoluto, recordemos, ¿no?, su calvario, su suplicio, su crucifixión, que son imágenes que ya han aparecido en los poemas que he leído anteriormente. Pues Pereira utiliza la palabra humorística como un elemento totalmente desautomatizador del dolor. Señor, ya sabes mis cuidados con el butano en los grifos, todo lo cierro bien, pero es difícil desentenderse. Sufro mucho, Señor, te pido que un ratito te quedes responsable, que aguantes todo esto mientras veo un recado y cualquier día no vuelvo. A modo de curiosidad, leyendo de nuevo su poesía completa, me di cuenta de que el primer verso de este poema, Señores, sabes mis cuidados con el butano en los grifos, aparece de nuevo que transformado en una estrofa del poema titulado Sobre los muertos,
que es de igual manera cómico, ¿no? Destemer a la muerte es reñir a los muertos de casa porque siguen dejando los grifos mal cerrados, sino American Asking. Esta divertida, de construcción de la teodicea, podríamos hablar de una contra-teodicea, se basa en una dialéctica entre lo interior y lo exterior y le sirve a Pereira para elaborar una teoría diferente de la expresión estética del dolor. Ya hemos visto su capacidad literaria para crear símiles bajo un estado de ánimo doliente, pero esta aproximación al humor pues, implica una libertad de espíritu capaz de desligarse o distanciarse de su inmediatez representativa. Así como el sufrimiento de Cristo se torna en universal, Pereira disloca a través del humor una imagen sensible del aspecto humano y divino del dolor, como también su aspecto particular y universal. Sin embargo, él siempre mantiene ese pozo nosológico, pues el desgarro permanece intacto, pero también está ahí su reconciliación a través de la estructura poemática, ¿no? Ya voy a terminar. En efecto, retomando ciertas imágenes del dolor constante, imágenes constantes del dolor en su corpus lírico, es posible testimoniar cómo para Pereira el acto poético se torna fundamental, ¿no? Es un acto de suprema lucidez que se descubre a partir de la experiencia corporal y de la fricción tanto concreta como en su vertiente más abstracta, ¿no? El dolor corporal o bien el dolor existencial, por así decirlo. Esta posibilidad de conocimiento no hace sino constatar un cuerpo vivo capaz de engendrar un nuevo campo de significaciones revelado desde un espacio disolutivo. Para ilustrarlo, nuevamente finalizo mi ponencia citando dos versos de Antonio Pereira que para mí son sublimes y que encierran con ese fulgor tan característico de su expresión poética el sentido total de su concepción del dolor. Busca mi corazón tu forma ilesa, sufrimiento. Lacónicos pero certeramente reveladores. Muchas gracias. Siempre se lo digo a Sergio por los pasillos de la facultad, pero hoy lo tengo que decir en público. Seguramente a ustedes también les pase que he leído muchas veces Meteoros, pero nunca reparamos en la importancia y la relevancia que tiene el cuerpo y el sufrimiento. Entonces, Sergio, déjame tus gafas. No sé, seguramente haya preguntas, comentarios. A mí me sorprende el enfoque que has, porque es un enfoque muy original, el sufrimiento de Antonio, que la verdad siempre tuvo muy mala salud y siempre lo encajó con un buen humor extraordinario. Nunca fue dramático, nunca fue, ¿no? Sí. Ahora me sorprende que tú tan joven, en fin. Sí, bueno, yo no tuve la suerte de conocerlo, pero es verdad que bueno, su humor siempre es muy... lo citan todas las personas que le han leído, ¿no? y demás. Y bueno, a mí es un tema que me interesa muchísimo, el dolor, y encuentro que el dolor en relación al cuerpo en su poética, siempre lo digo, y que me parece un tema muy desatendido y que en cambio yo veo que es como un tema que preside casi toda su obra, ¿no? Y no sé, me parece muy interesante porque además crea unas imágenes como por ejemplo las amputaciones y demás, que son imágenes que no son muy comunes, que son muy violentas, ¿no? Cuando se leen, que quizás no se repara en ello y en cambio están ahí y que tienen una gran carga significativa y que contrasta mucho con su visión del humor y su positivismo, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Bueno, yo quiero también agradeceros a los tres las intervenciones que habéis hecho, me han parecido estupendas las tres, ¿no? Además el esfuerzo que habéis hecho, ¿no? Por sintetizar un montón de cosas, ¿no? Como ha dicho muy bien también Raquel antes en algún momento, ¿no? Pues también ha sido una especie de fuegos artificiales en el que habéis sacado también y no sé, planteado también, ¿no? Muchas posibilidades y muchas vías también, ¿no? Para trabajar y para desarrollar, por ejemplo, también estudios, por ejemplo, de análisis más o menos comparativo, ¿no? Con poetas o escritores chilenos, ¿no? En el caso también que tú has mencionado, Sergio, ¿no? de Valente también, ¿no? Me parece muy interesante, ¿no? Me parece también, está muy bien, ¿no? También distinguir, como creo que has hecho, no sé si lo has mencionado así, ¿no? Distinguir, claro, del dolor físico, ¿no? Y el dolor, no sé si has dicho,
yo lo entendí así como emocional, ¿no? Un poco el dolor de las emociones, un poco el dolor de la pérdida, de la ausencia quizás también, ¿no? Y es un campo de trabajo que desde luego hay mucha vía abierta, ¿no? También, ¿no? Y luego, bueno, efectivamente que Pereira resiste, ¿no? Y eso yo creo que es también un aspecto, una cuestión importante, ¿no? Resiste, ¿no? Resiste enfrentar su escritura, ¿no? ante lecturas, ante puntos de vista, en fin, potentísimos, ¿no? Pueden ser lo de Golambach o de Derrida o, en fin, ¿no? Bueno, por eso yo creo que es un gran escritor. Esto ha demostrado la lectura de Sergio, bueno, la lectura tuya también, pero como estaban en aparente contradicción, porque en realidad Úrsula ha puesto en detalle, o sea, tenía mala salud, tenía todos esos dolores, sabía que era mortal, pero ¿cuál es la superestructura ideológica? ¿Verdad? Convertirlo en humor, convertirlo en un detalle de la vida que no te obstaculiza nada. Frente a un poeta chileno, si me permite, porque me olvidé de leer, porque es que me parece terrible el poema. Has mencionado a Tellier. A Tellier, pero otro de la misma edad de Pereira, de la misma edad, una vez dice: escucháis madurar los duraznos a la hora del estío, a la venida del sol, mientras un príncipe danza en vísperas de la coronación. Yo pienso en el gusano. Pereira ya todo contrario, ¿o no? ¿Cómo pensar en el gusano? Piensa en la vida. Qué poeta, ¿no? Y qué escritor. Si no hay más preguntas, pues damos por finalizada la mañana. Muchísimas gracias por su asistencia. De verdad, sabemos que es un horario complicado, pero esperamos volver a verlos a todos ustedes esta tarde, que retomaremos a las 5:30. Muchas gracias.